Estamos en este mes nosotros estudiando el tema de la oración y anhelamos, hermanos, que este mes, así como los meses anteriores, sea un tiempo de desafío para nuestras vidas, de crecimiento espiritual, que cada uno de nosotros tome conciencia de la vida que está llevando delante de Dios y que podamos afirmar nuestro corazón pues a la voluntad de Dios. Hemos visto en la mañana el deseo de Dios de oír las oraciones, el deseo de Dios de escuchar a sus hijos sobre todo, ¿no? Yo creo, hermanos, por lo que encuentro en la palabra de Dios, que Dios también oye a quienes aún a pesar de no ser creyentes, con sinceridad le buscan, aún a pesar de no tener a Cristo como su Salvador, con sinceridad le buscan. Un ejemplo de ello es Cornelio, ¿no? Cornelio era alguien que con sinceridad seguía el judaísmo y tuvo una misión donde se le apareció a alguien y le dijo: tus oraciones han sido oídas. Entonces, creo que la clave, como en todo acto de adoración, siempre será la sinceridad, pero Dios ese se reserva el derecho en responder, pues Él es soberano. No existe esto de decláralo con fe. La fe no hace que Dios se sujete a nosotros. La fe hace que nosotros nos sujetemos a la voluntad de Dios. Por fe no hicieron que Dios elimine sus dificultades. No dice así: por fe taparon boca de leones, por fe fueron muertos a filo de espada, por fe fueron aserrados. O sea, la fe no siempre te lleva a una victoria sobre, digamos así, sobre tus problemas, sobre tus enemigos, en el sentido de que vas a vivir feliz como una perdiz, no, sino que la fe te lleva a someterte a la voluntad de Dios aun cuando Él no hace lo que tú consideras que es mejor. Dios es soberano. Entonces, cuando usted le dice ore con fe significa ora sujetándote a la voluntad de Dios. Primero de Juan capítulo 3 versículo 22 leíamos en la mañana. Primero de Juan capítulo 3 versículo 22 leíamos en la mañana y hablamos de que Dios anhela contestar la oración de los obedientes. Primero de Juan capítulo 3 versículo 22 dice, hermanos, que Dios anhela contestar la oración de los obedientes. Miren, por favor, dice: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces hay una garantía cuando uno es obediente. Claro, pues si uno obedece a Dios y uno anhela hacer la voluntad de Dios, nunca uno va a pedir algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Siempre va a querer hacer lo que Dios anhela. Pero sigamos mirando, hermanos, más textos. Primero, acompáñenme en oración para poder comenzar este tiempo de reflexión. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos pasado cantando, alabando tu santo nombre. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que tiene misericordia de sus hijos y nos permite servirte. Perdona, Señor, que somos a veces negligentes en nuestro trabajo. Ayúdanos a mejorar, a esforzarnos más. Ayuda, Señor, a todos a hacer de testimonio, Padre, sobre cómo se debe servir a Dios, cómo se deben hacer las cosas para ti. Ahora te pedimos, Señor, que sigamos, Padre, en esa mira de poder meditar en tu palabra y ser motivados, desafiados por ella, Padre, para quebrantar nuestro corazón. Si hay decisiones que tomar, nadie nos ve ahora, tú sabes nuestro corazón. Te pido, Señor, que pongas eso en nuestra mente y que nos retemos, Padre, a ser mejores cristianos. Y si no te conocemos, arrepentirnos, Padre, en este tiempo y no resistir la obra de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Busquen, por favor, en sus Biblias, Primero de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Primero de Juan, capítulo 5, versos 14
y 15. Primero de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Primero de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Miren lo que dice Primero de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una vez más, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y lo que nos está diciendo aquí este texto, hermanos, es que Dios responde las oraciones que son de acuerdo a su voluntad. Y eso es la fe, pues. La fe nos lleva a sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Padre nuestro, cuando enseñaba a sus discípulos el Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo, ¿verdad? El deseo de los hijos de Dios debe ser que Dios haga su voluntad. Y cierto, a veces su voluntad no es la más agradable en el sentido de que uno pues quisiera estar tranquilo, ¿no? Es agradable en el sentido del proceso de purificación, de crecimiento de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y en ese sentido debemos sujetarnos a Él. Como dije en un inicio, la fe no es que Dios... ora con fe, no te va a pasar nada, ora con fe, no vas a morir, ora con fe, no te vas a enfermar. No, no es así. La fe te lleva a caminar por el valle de sombra de muerte muchas veces, siguiendo al Maestro. Esa es la fe. Mucha gente llega a los pies del Señor Jesucristo pensando que la fe le va a dar victoria en el sentido de que no va a haber problemas, no va a haber dificultades. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Es difícil. Sin embargo, hermanos, la fe nos capacita para obedecer a Dios. Y entonces oramos a Dios de acuerdo a su voluntad. Y entonces Dios obra. Y entonces Dios actúa porque le estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. Dios quiere salvar a la gente, hermanos, ¿sí o no? Dice la Biblia, por ejemplo, en Timoteo capítulo 2, que si fuera por Él dice, el cual quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, si fuera por Dios, Él salvaría a todos. Así que si nosotros oramos, por supuesto que Él va a obrar en la salvación, no sé si de todos, pero de todos los que se someten al Evangelio, de todos los que se someten a su voluntad. Y así, Él dice que su voluntad es que Él nos va a dar lo que necesitamos si nosotros le buscamos primeramente a Él. Que nosotros le pidamos porque Él es nuestro Padre que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así que en esa confianza le pedimos porque pedimos de acuerdo a su voluntad. Pero usted no pida permiso para pecar. Usted no pida, Señor, esta es la última vez. No haga eso. Porque no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Entonces miren que la oración obediente, la oración del obediente, es una oración que Dios está dispuesto a contestar. Es una oración que está dispuesto a responder. Efesios capítulo 3. Estamos mirando diferentes principios de cómo Dios actúa en cuanto a las oraciones. Efesios 3:20. Dios contesta la oración obediente. La oración del obediente. Efesios 3:20. Mire lo que dice, por favor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder
que actúa en nosotros. A ver, un ratito. Así es el único, ya. Otra vez. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Y hermanos, Dios siempre creo que está obrando más allá de lo que entendemos, de lo que comprendemos, y está obrando a nuestro favor. Y creo que mucho de lo que Él va a hacer o está haciendo en este tiempo, nosotros lo vamos a entender cuando Él nos hable, pues nos diga el propósito del cual hizo todas estas cosas, ¿no? Ya en su palabra vemos algunos temas concernientes al por qué Él obra de esta o aquella manera. Por ejemplo, vemos su amor, su misericordia, su plan desarrollándose en el mundo. Pero Dios actúa mucho más abundantemente de lo que pedimos. Amén. Eso no significa que no vamos a pasar carencias necesariamente, ¿no? Sino que cuando pasamos carencias o dificultades o llegan las pruebas a nuestra vida, Él está obrando en una forma abundante a nuestro favor. Y esa abundancia en ese momento puede ser otras cosas, ¿no? No lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero Dios es misericordioso. Nosotros notamos la abundancia de Dios cuando viene harto, pues, para nosotros, ¿no? Y decimos gracias Dios porque vino abundante por aquí y por allá. Pero cuando hay las pruebas, también Dios está obrando abundantemente, sino que no lo entendemos. Él está obrando en una manera distinta. Mateo capítulo 11, versículos 9 al 13. Mateo capítulo 11, versículos 9 al 13. Perdón, Lucas 11. Se cambió abajo y aquí no se cambió. Lucas 11, del 9 al 13. Lucas es, hermanos. Lucas 11, del 9 al 13. Lucas 11, del 9 al 13. A ver, Lucas. Lo corrijo. Lucas 11, del 9 al 13. Espero no estar equivocado. Lucas 11, del 9 al 13. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, hay padres que sí le darían una serpiente a sus hijos, ¿no? A veces los hijos se merecen algo que les pique ahí y que no se muevan. Pero miren, la idea del Señor Jesucristo es que si nosotros que somos malos tratamos bien a nuestros hijos, y la verdad es que sí, ¿no? En nuestro sano juicio, todo padre quiere que su hijo sufra menos que uno. Y trata de enseñarle las cosas para que el hijo adquiera conocimientos que a nosotros nos han costado más. Entonces tratamos de ayudar a nuestros hijos siendo malos. ¿Cuánto más nuestro Padre que es bueno va a dar cosas malas? Y entonces cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que entender que aún las circunstancias difíciles que Él permite son dádivas, buenas dádivas. Aún la muerte, la enfermedad, de alguna manera en su plan soberano es buena dádiva, buena dádiva. Ojo,
Uno no puede resentirse con el Señor cuando vienen las luchas, las dificultades. Es todo lo contrario. Él está haciendo y está obrando en nosotros buenas dádivas. Entonces, cuando nosotros oramos, nuestro Dios no nos va a dar cosas malas. No nos va a dar cosas malas, al contrario, va a obrar a nuestro favor. Y Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, noten lo que dice: pero pida con fe, hablando de la sabiduría en medio de las pruebas, no dudando nada. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. En medio de la lucha contra... Bueno, yo creo que Santiago lo plantea en una manera un poco interesante, ¿no? La lucha contra la carne. Santiago capítulo 1, cuando uno lo lee detenidamente, la prueba de las cuales está hablando Santiago tienen que ver con nuestra carne también. Es decir, en medio de una situación difícil, sale nuestra carne, sale nuestra concupiscencia, ¿no? Y uno dice, yo obré mal por tu culpa, por tu culpa. Santiago dice, por culpa de Dios. No pienses así. Cuando obras mal es porque ha habido ese deseo en tu vida a obrar mal. Tú, en tu propio ser, ¿verdad? Entonces lo que dice Santiago es que en medio de esas situaciones difíciles, donde tenemos que lidiar con la reacción de nuestra carne frente a las circunstancias, debemos pedir a Dios sabiduría, la sabiduría de lo alto, actuar con mansedumbre, ¿no? Entonces está diciendo, ayúdanos a actuar espiritualmente en medio de las situaciones difíciles, ¿no? Y lo que está diciendo aquí en el versículo 6 es pedir con fe. Nuevamente, la fe no transforma a Dios en nuestro siervo. No vaya a pensar que si usted le pide a Dios con fe es como frotar la lamparita y sale el genio y obra a nuestro favor. No es así. Dios no es un genio de la lamparita mágica. Él tiene más poder que un genio. Pero Él es el Señor, Él es el soberano. Y la fe nos lleva a sujetarnos a su voluntad. Pida con fe, no dudando nada. Y es que orar a Dios dudando no está bien, ¿no? Es ofensa, ¿no? Es ofensa a Él. Ofensa a Él. Entonces, en medio de las dificultades, lo que nos puede ayudar a combatir las reacciones de nuestra carne es orar a Dios con fe. Imagínese, ¿no? Está usted en una situación difícil, en una situación donde quiere pelear, por ejemplo, donde estás en medio del tráfico y en ese rato tu carne ya va a salir, o alguien se ha metido en la cola, o una situación así con los hijos, con el cónyuge, y tu carne ya va a salir y tú empiezas a orar. ¿Ves? Esa es la idea. Y oras convencida de que Dios te va a ayudar a actuar con sabiduría en ese momento. En ese momento. Dios está obrando en nosotros, hermanos. Miren otro texto, por favor. Mateo 26, 39. Mateo capítulo 26, 39. Mateo capítulo 26, 39. Y luego segunda a los Corintios. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El propósito de la oración, como el de todas las cosas, es la gloria de Dios. Amén. El propósito de orar a Dios es su gloria. Jesucristo, nuestro Señor, está aquí orando a Él, y Él en su oración pide que Dios sea exaltado. Si es que su petición, Él está diciendo, si es que lo que yo te pido no va de acuerdo a tu voluntad,
no está bien. No sea como yo quiero, sino como tú. El propósito de la oración es sujetarnos a la voluntad de Dios. No que nosotros hagamos nuestra voluntad, sino someternos a la voluntad de Dios. Dios, haz tu voluntad en mi vida. No tengo esto o tengo aquello, pero Señor, obra en mi vida, ayúdame. Eso es el propósito de la oración. Que Dios sea glorificado haciendo su voluntad en nosotros. Y el Señor Jesucristo dice, esto no te va a traer gloria. Si no te trae gloria, no. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros oramos, pedimos y no pensamos en la gloria de Dios? Pensamos más en tener, no en la gloria de Dios. Y en mucho nos apartamos, ¿no? Mire otro texto. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 9. Mire lo que dice. Pablo ha tenido una enfermedad. Parece que el don para sanar ya no lo tenía. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice él, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Igual, Pablo llega a comprender que su petición no va con la gloria de Dios, que más bien Dios se está exaltando al hacer su voluntad de otra manera, y entonces Pablo cambia su petición. Ya no me quites esa enfermedad, si esa enfermedad te trae gloria. Es todo lo contrario para nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos que Dios nos sane, no queremos que Dios... Pero Pablo comprende y dice, me gloriaré en mis debilidades. Ya no voy a pedir a Dios que me sane de esto, es lo que yo entiendo, ¿no? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tremendo, ¿no? Dispuestos a experimentar la gloria y el poder de Dios antes que hacer lo que nosotros queremos. Y en la oración debemos expresar eso. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si lo que yo te pido no te trae honra, no te trae gloria, que se haga tu voluntad y no la mía. Tremendo, tremendo, hermanos. Estamos así orando a Dios, estamos buscando a Dios de esa manera. Estamos clamando a nuestro Dios con ese sentir, Señor, que se haga tu voluntad, tu gloria, no lo que yo busco. Ese es el contexto de nuestras oraciones. Ojalá que sí. Y que podamos, postrados ante Él, ser instrumentos suyos para su gloria, para su honra, aún desde nuestras oraciones. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para ir terminando este tiempo. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta aquí. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque es un desafío. Debemos orar, Señor. Debemos buscarte, debemos clamarte. No debemos ser negligentes, perezosos, disque ocupados. Debemos orar. Debemos ser personas que nos enfocamos en depender de ti y mostramos esa dependencia a través de la oración. Pero, Señor, ayúdanos a tener cuidado con cómo oramos. No debemos buscar nuestra exaltación, sino tu gloria. Señor, y si nuestras peticiones te ofenden, ayúdanos a darnos cuenta. Si lo que nosotros te rogamos no te agrada, ayúdanos, Señor, porque lo principal, como en cualquier otra cosa que hacemos, al orar, es tu honra y tu gloria. Señor, te pido por nosotros. Te pido también por aquellos que no te conocen. Nuevamente, Padre, si hay alguien esta noche que esté escuchando tu palabra, pero que todavía no se ha entregado a Jesús, que todavía no se ha entregado en arrepentimiento y fe, necesita, Señor, hacerlo. Necesita decir desde su corazón que está arrepentido de sus pecados, que quiere cambiar, darse cuenta de sus pecados, de arrepentirse y creer en Jesús como su Señor, que Él sea el Señor de la vida, toda la vida, Padre.
Oro, Señor, para que eso pase. Y si hay alguien que está tomando decisiones de mejorar, de crecer, de cambiar su vida de oración, ayúdale. Todo ello sea para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pasaremos al tiempo final de esta tarde. Muy bien, hermanos, entonaremos nuevamente este himno. Te adoro, fiel pastor, guárdame en